Eran las 3:42 de la madrugada del 28 de julio de 1976. En Tangshan, una ciudad industrial al noreste de China, 1 millón de personas dormían. Obreros de las minas de carbón, familias en edificios de ladrillo construidos sin pensar en lo que había debajo, niños en habitaciones oscuras, ancianos en camas que llevaban décadas en el mismo lugar. Nadie estaba despierto para ver lo que venía. Imagen lenta de tejados en la oscuridad, luna llena sobre una ciudad silenciosa, y entonces la tierra rugió, no tembló, no sacudió suavemente, rugió, como si algo enorme hubiera despertado a 1000 metros de profundidad y decidiera salir a la superficie a través del suelo sobre el que esa ciudad había construido su vida entera. La magnitud fue de 7,8 en la escala de Richter. El epicentro estaba exactamente debajo de la ciudad. No a 30 kilómetros, no en las afueras. Debajo, directamente debajo de las calles, las fábricas, las escuelas y los dormitorios donde 1 millón de personas estaban durmiendo. 23 segundos, el tiempo que tardas en lavarte los dientes, el tiempo que tarda un semáforo en cambiar, el tiempo que necesitó la naturaleza para reducir una ciudad entera a un campo de escombros. ¿Cuántas personas murieron en esos 23 segundos? La respuesta oficial que el gobierno chino tardó años en admitir decía 242,000. Las estimaciones independientes, los investigadores que revisaron los datos décadas después, hablan de 500,000. Algunos van más lejos, más de 600,000 personas en una sola noche, en una sola ciudad, en menos de medio minuto. Pero eso no fue lo único que murió en Tangshan aquella noche. También murió la verdad, durante años, deliberadamente, por orden del Estado. Esta es la historia de lo que China borró del mapa en 23 segundos y de lo que intentó mantener enterrado durante décadas. Para entender Tangshan, hay que entender China en el verano de 1976, porque lo que ocurrió después del terremoto no puede separarse de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento histórico. Mao Zedong tenía 82 años y estaba muriendo. No era un secreto para el círculo interior del poder, aunque lo era para el pueblo chino. El gran timonel, el hombre que había fundado la República Popular China en 1949, el líder que había lanzado la revolución cultural en 1966 y sumido al país en una década de caos ideológico, persecuciones, destrucción cultural y hambre, ese hombre estaba agonizando en su residencia en Pekín. Sus pulmones fallaban, apenas podía hablar. Los médicos le administraban cuidados paliativos. La revolución cultural había dejado a China en un estado de agotamiento político y moral difícil de describir. Millones de personas habían sido perseguidas, enviadas a campos de reeducación, separadas de sus familias, obligadas a denunciar a sus vecinos, a sus padres, a sus profesores. La economía estaba estancada. La intelectualidad había sido destruida sistemáticamente. El país vivía en un estado de paranoia institucionalizada donde la lealtad ideológica era más importante que la competencia técnica, que la ciencia, que la realidad. Y en ese contexto de fragilidad extrema del sistema, el 28 de julio de 1976, la naturaleza decidió golpear. ¿Qué habría hecho un gobierno transparente? ¿Qué habría hecho un sistema político que pusiera a las personas por encima de la narrativa? La respuesta es obvia. Habría pedido ayuda. Habría abierto las fronteras a los equipos de rescate internacionales. Habría comunicado la magnitud de la tragedia al mundo. Habría aceptado la solidaridad global que siempre se moviliza cuando la Tierra sacude una ciudad y mata a cientos de miles de personas. Pero el gobierno de Pekín no hizo nada de eso. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. En las primeras horas después del terremoto, cuando los supervivientes de Tangshan intentaban entender lo que había pasado, cuando sacaban a sus muertos de entre los escombros con las manos desnudas, cuando lloraban sobre cuerpos que no podían identificar porque los edificios habían aplastado a las familias enteras mientras dormían, el aparato de comunicación del Estado chino estaba ocupado en otra cosa. Estaba decidiendo qué decirle al mundo. Y lo que decidió decirle al mundo fue nada o casi nada. Y lo que dijo no era verdad.
La primera comunicación oficial del gobierno chino sobre el terremoto de Tangshan fue deliberadamente vaga. Se reconoció que había habido un terremoto, se reconoció que había daños. No se dijo cuántos muertos. No se dijo que la ciudad había sido prácticamente destruida.